parte de la clase y vamos a volver a nuestra presentación. Bueno, muy rápido. ¿Están pudiendo ver la pantalla? Sí. Sí, sí. A ver si la puedo poner. Ahí está, la pude poner completa. Gracias. Bien, lo que vamos a estar prestando atención es, dado que el Estado cobra impuestos para generar ingresos públicos, el Estado, como decimos, recauda para generar ingresos, para financiar su gasto. No vamos a entrar acá en discusiones sobre qué tipo de impuestos hay, ni sobre si corresponde o no financiar gasto público y qué nivel de gasto público. Habrá algunas veces que la decisión de cobrar impuestos no tenga que ver con generar ingresos, básicamente, no tenga una aspiración solamente recaudatoria, sino que probablemente tenga alguna aspiración de intentar resolver algún funcionamiento de un mercado. Por ejemplo, cuando veamos externalidades, vamos a mencionar que hay algún tipo de impuestos particulares que buscan resolver los problemas, en algunos casos, de externalidades. Y como les decía hace unos minutos a Facundo, es algo que van a ver en detalle en finanzas públicas, pero acá los vamos a mencionar. Cuando mencionamos algo sobre regulación, y vamos a volver a decirlo, de monopolios, también uno puede pensar que puede usarse la herramienta impositiva para intentar regular o controlar los monopolios. Entonces, no siempre estrictamente la generación de impuestos tiene que ver con, la recaudación de impuestos tenga que ver estrictamente con generar ingresos. A veces también la herramienta impositiva busca resolver diversos aspectos de funcionamiento de los mercados. ¿Y por qué? En buena medida porque los efectos de los impuestos tienen que ver con que modifico el precio que pagan los compradores y que reciben los vendedores o productores. Si yo a ustedes les digo cuál es el costo de producción de su bien, y me dicen 100 pesos, y yo les digo, bueno, ahora hay que incorporar el IVA no lo van a cobrar ustedes al final del día, ¿sí? Sino que es algo que van a tener que, con algún mecanismo de cobro y percepción, digo, algún mecanismo que van a aprender los que hagan la carrera de contador en detalle, pero básicamente es plata que por más que en el momento inicial lo cobre el vendedor, no termina quedando en el bolsillo del vendedor, ¿sí? Entonces, si yo te digo que el precio es 100 y para redondear el IVA es del 20%, es el único impuesto que vale la pena en considerar en la cuenta, ¿los consumidores cuánto van a pagar? Supongamos que el IVA es del 20%, ¿cuánto van a pagar? Ese bien que de producción salió 100. ¿Cuánto les parece? ¿Cuál sería el precio si yo le digo que el costo de producción es 100 y el único impuesto que tengo que incorporar es de 20%? ¿El precio final para los consumidores cuánto sería? 120. 120. Al bolsillo de los productores, ¿cuánto va a ir en este ejemplo muy sencillo? Al final del día, después que le da al gobierno lo que le toca de recaudación de IVA. ¿Cuánto van a ir? Va a ir Los 100 pesos. los 100 pesos. 100 pagan los consumidores, 120 pagan los consumidores, 100 recibirán los productores. Esos 20 pesos de diferencia es la recaudación impositiva. Vamos a ver que en realidad es un poquito más sofisticado y que es lo que vamos a tratar de mostrar ahora. Pero el comentario de este ejemplo muy sencillo, lo que busca resaltar es que hay dos niveles de precio. El precio pagado por los compradores y el que reciben los vendedores, que es un precio neto del pagado por los productores. ¿Neto de qué? De la recaudación impositiva. Y esto es lo que vamos a tratar de mostrar ahora. Como consecuencias
adicionales o efectos adicionales de que modifico precios, la pregunta es, a ver, antes y después de impuestos, ¿cómo se imaginan los precios? O dicho un poquito reordenado, después que incorporo impuestos, ¿qué se imaginan? ¿Que los precios van a ser más altos o más bajos que antes de los impuestos? Más altos. Y si son más altos, ¿qué imaginan que van a hacer los consumidores? ¿Van a comprar más o menos que antes del impuesto? Menos. Menos. Y por Porque lo el ingreso tanto, sigue cayendo al mismo. porque me sale más caro. Entonces, la cantidad cae por debajo del nivel que hubiera habido sin impuesto. La conclusión es que el tamaño del mercado se reduce porque incorpora impuestos, que llevaron el precio final pagado por los consumidores para arriba. ¿Y alguna cosa más? Bueno, y esto genera una pérdida de bienestar. Y por último, lo que vamos a mencionar, entonces vamos a ver, esperen, que borro un poquito, vamos a ver, efectos sobre precios y cantidades, efectos sobre bienestar y la distribución de quién se hace cargo de la carga del impuesto. Es decir, a lo que se llama análisis de incidencia. ¿Mm? Les anticipo algo. Del total de lo que se pague de impuestos, por más que pueda operar la recaudación sobre el comprador o sobre el vendedor, no necesariamente el único que se haga cargo de pagar el total del impuesto sea estrictamente una pata del mercado, ¿sí? Puede ser que haya alguna distribución parcial de la carga del impuesto entre las dos partes del mercado, oferta y demanda. En el ejemplo de hace 5 minutos, o reciente, toda la carga impositiva de los 20 pesos adicionales iba sobre el lado de la demanda. ¿Mm? Pero ese es un caso particular, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, vamos a presentar en el rato que nos queda 3 temas. Cambios en cantidades y precios, efectos sobre bienestar y distribución de la carga del impuesto. ¿Mm? Bien. Este es el caso inicial. Me quedaron estas letras acá. No le den bolilla a las letras. ¿Mm? Tengo oferta y demanda, tengo un precio y tengo una cantidad de equilibrio. ¿Sí? Tengo un precio sin impuesto, perdón. Eh, perdón. Tengo un precio sin impuesto, tengo una cantidad sin impuesto y después le pongo un impuesto. ¿Sí? ¿El impuesto qué hace? Que el precio sea más alto y que la cantidad sea menor, como les decía, como repasábamos recién. Entonces, respecto de la situación inicial, que está en color rojizo, tenemos una situación nueva con impuesto que está en un color más celeste y en el que distinguimos el precio pagado, perdón, en el que distinguimos el precio pagado por los consumidores, el precio que reciben los productores, la diferencia entre un precio y otro es el monto del impuesto, ¿sí? Y claramente una reducción de la cantidad respecto de la situación sin impuesto, ¿sí? Entonces lo que tenemos marcados como A, B, C y D es lo que vamos a incorporar luego para el análisis de bienestar, ¿sí? Vayamos un segundito, un par de pasos para atrás. Acá, antes del impuesto, es decir, la situación de equilibrio sin impuesto, este es el excedente del consumidor, este es el excedente del productor, ¿sí? Luego, con el impuesto, tengo que hay cambios en el bienestar, ¿sí? ¿Motivados por qué? ¿Qué tengo acá? ¿Sobreproducción o subproducción? ¿Qué les parece? Respecto de la situación de equilibrio competitivo sin intervención pública.
¿Sobreproducción o subproducción? Acá Melina puso sobreproducción. No, Melina, mirá. Inicialmente producíamos esto, o se producía y se vendía esto. Ahora, con impuesto, la cantidad es menor, ¿sí? Como los consumidores tienen que pagar más, terminan comprando menos, ¿sí? O queriendo comprar menos. Y por lo tanto, los productores terminan produciendo menos, ¿sí? Es una situación de subproducción. Vamos a ver, vuelvo varias hojas para atrás. Perdón, acá. Vamos a ver que esto corresponde a este caso, ¿sí? A este caso, en el que termino teniendo menos producción motivado por una regulación pública, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que se genera una pérdida irrecuperable de eficiencia. Vamos a volver sobre esto. Entonces, acá, en la hoja que estábamos. Ya llegamos. Acá lo que tenemos es que, recordemos, antes de que hubiera impuestos, esto era el excedente del consumidor. Y ahora, con impuesto, el excedente del consumidor se redujo a este rectángulo violeta mucho más pequeño que antes. ¿Qué perdieron en esta situación los consumidores respecto a la situación inicial sin impuesto? Perdieron tanto el rectángulo A como el triángulo B. Vamos al caso de los consumidores, de los productores. Los productores tenían este rectángulo grande que estoy señalando acá, entre precio sin impuesto, la curva de oferta en su ordenal origen y la cantidad sin impuesto, como excedente del productor. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto es el excedente del productor? El excedente del productor ahora es mucho más pequeño. Es este triángulo que tengo acá abajo, también lo pinto en violeta. Son los dos excedentes con impuesto, perdón, más pequeño que antes. ¿Por qué? Porque el precio que reciben los productores es mucho más bajo y producen mucho menos que antes. Y recuerden que excedente del productor es la diferencia entre el precio efectivamente pagado y la curva de oferta. ¿Sí? Es ese triángulo violeta. ¿Qué se perdió respecto del excedente anterior? Se perdió D y se perdió C. Ahora, recordemos A, B, C y D, que son áreas de bienestar de los excedentes iniciales que se pierden cuando hay impuesto. Déjenme borrar un poquito y marcamos un poco acá. ¿Qué tengo acá? Déjenme ver si lo tengo acá o lo tengo en la siguiente. No, no lo tengo acá. Permítanme adelantar un par de hojas y les muestro otra cosa después. Lo que tengo es que esta área, que es la suma de A y de D, ¿qué es? Es el nivel de impuesto por la cantidad que se vende, es el ingreso fiscal. ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá es la recaudación del impuesto. ¿Sí? Entonces, volviendo a la hoja anterior que les había señalado, ¿qué tenemos acá? Que A y D, ¿qué son? La recaudación impositiva. Habíamos dicho hace un minuto, se pierde A, se pierde B del excedente del consumidor cuando incorporamos el impuesto. Y se pierde D y se pierde C del excedente del productor cuando incorporamos el impuesto. Pero, A y D, ¿a dónde van a parar? A y D, ¿a dónde van a parar?
con lo que les dije recién, chicos? ¿Alguno me lo dice oral? ¿Se anima? ¿O me ayuda? Al Estado, a la recaudación del Estado. Entonces es una transferencia, ¿sí? No es una pérdida eso. Eso que antes tenían los consumidores, el Estado se lo apropia cobrándote impuestos, ¿sí? Y lo usa para financiar al sector público en lo que corresponda. Acá de vuelta, no nos vamos a meter en nuestra materia con discutir si el Estado gasta bien o gasta mal. Muchas de esas discusiones las van a retomar en finanzas públicas. Por eso le tiro la pelota a los profes del año que viene, ¿sí? Que a muchos los conozco personalmente. Entonces, recuérdenle que no me quise meter en ningún debate, simplemente les contaba parte de la película, ¿sí? Cómo sigue la película se la van a contar ellos. Y no hay problema que le digan que se lo dijo su profesor de primer año, ¿sí? Muchos son amigos. Pero el punto entonces es que acá no tenemos una situación de pérdida para A y para D, sino que es una transferencia de los consumidores y de los productores al sector público, ¿sí? Como recaudación impositiva. Lo que sí se pierden son los triangulitos o las áreas B y C, que corresponden a lo que llamamos pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida social neta. Vamos a volverlo a mostrar esto en unos minutos, pero anticipo para recordarles que es esto que habíamos señalado y que tenemos en la primera o segunda hoja de la presentación. Esos, acá, permítanme, este es B y este triángulo de acá es C. Este es C y este es B. Ejemplo de subproducción motivada por la aparición de un impuesto, no por un precio, no por un control de precios, y que hace que se pierdan esos dos triángulos, ¿sí? En cambio, en este ejemplo, en este gráfico, el área entre 20, 10 y la cantidad 5, que estoy pintando en este color más bordó rojizo, sería la recaudación, ¿sí? Ese excedente que pierden los productores y los consumidores, pero que pasa a manos del Estado. Volvemos. Bien. Entonces, vamos a ver que B más C son pérdida social neta. Bienestar que tenían, del que disfrutaban tanto los consumidores como los productores, y que por la incorporación del impuesto se pierden, ¿sí? Y no son apropiados por nadie, no hay un pase de manos, no hay una transferencia de bienestar de algún agente económico a otro agente económico. Acá lo que tenemos que tanto B como C son niveles de bienestar que se pierden. ¿Y qué es el costo del impuesto que tiene esta recaudación y que contribuirá a financiar algo que entendamos que sea beneficioso para la sociedad, ¿sí? Y que por lo tanto en otro mercado o en otro sector habrá un beneficio social imputable a este impuesto, al gasto financiado con este impuesto, ¿sí? Luego, una cosa que, entonces, como efectos generales del impuesto, lo que tenemos en la primera hoja, ¿no? Una cuña entre el precio que pagan los consumidores y los productores, esa cuña entre lo que pagan uno y lo que reciben otros es el monto del impuesto, por el total que se intercambia en el mercado, esto constituye la recaudación, y esto que tenemos por acá constituye la pérdida social neta. Una cosa que podemos ver es que tengamos impuestos sobre los compradores o sobre los vendedores, el efecto en términos de los cambios en precio y los cambios en cantidades son iguales. Entonces, más allá de cómo me conviene cobrar un impuesto, que tiene que ver mucho con una cuestión de administración tributaria, de cómo es que me conviene administrar o gestionar el cobro del impuesto, el efecto microeconómico
en el precio de mercado y la cantidad intercambiada, sea un impuesto que se cobre sobre los compradores o sobre los vendedores, termina siendo el mismo, ¿sí? Si es un impuesto que va sobre los compradores, el efecto es que desplaza la curva de demanda para abajo y termina llevando, como tenemos por acá, a esta situación. Inicialmente el precio era 3, precio sin impuesto, la cantidad era 100. Ponemos un impuesto imaginario de 50 centavos por unidad, que nos sirve para hacerlo más fácil. Piensen lo siguiente: si yo tengo un impuesto que es un valor fijo, el efecto en la gráfica es que me altera la ordenada del origen, ¿sí? La ordenada del origen, donde intersectan contra el eje de precio las distintas funciones de demanda. Si lo único que me afecta es la ordenada del origen, no me está afectando la pendiente. Y por eso es que hablamos de desplazamiento, en este caso paralelo, ¿sí? Y eso es más fácil de hacer cuando trabajamos con impuestos de monto fijo, que son muy difíciles de ver. Todos los impuestos que ustedes conocen, ¿por qué? Porque son difíciles de administrar en alguna medida. Lo que estamos todos acostumbrados a ver son impuestos proporcionales, ¿sí? ¿Por qué proporcionales? Porque son algún porcentaje o alguna proporción de algún valor. Será un porcentaje sobre el valor agregado, será un porcentaje sobre la facturación o los ingresos brutos, o un porcentaje sobre el valor de la propiedad, lo que fuera. Pero son impuestos que son un porcentaje, por eso decimos que son impuestos de tipo proporcional sobre algún valor, ¿sí? Entonces, cuando el impuesto es proporcional, me modifica las pendientes, ¿sí? En la cuenta, que es algo que probablemente lo vean en la práctica. Entonces, no, ya no lo vemos en la práctica. Antes sí, pero ahora no, porque es un ejercicio largo. Pero entonces, si me modifica las pendientes, me hace un poco más complicada la cuentita, ¿sí? Que trabajar con ecuaciones de la recta paralelas. Por eso es que lo presentamos así. El efecto, en definitiva, de incorporar un impuesto sobre los compradores es desplazar la función de demanda un poco hacia abajo, tener un nuevo punto de equilibrio con impuesto, con menor cantidad, un precio que reciben los vendedores menor que antes, un precio que pagan los consumidores mayor que antes y una diferencia entre ambos de los 50 centavos que les dije que era el monto fijo de impuesto, ¿sí? Esa diferencia de 50 centavos es la diferencia entre 3,30 y 2,80. Esos 0,50 por las 90 unidades que se terminan vendiendo, que son menores que las 100 iniciales, 0,50 por 90 me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da ese cálculo, chicos? 45. 45. Y 45 va a ser la recaudación impositiva en este ejemplo, ¿sí? En cambio, si tengo un impuesto sobre los vendedores, lo que tengo es un desplazamiento hacia arriba de la función de oferta. Estoy pensando que tengo un impuesto del mismo monto fijo, el efecto al final en el mercado termina siendo igual. Más allá de cuál se desplazó, el desplazamiento acá estaba puesto con el color anaranjado o rojizo, igual que en el caso anterior, miren. La función que se desplazó está en un color distinto a los colores originales azulados, ¿sí? D1 y S1. Pero más allá de cuál de las dos funciones se desplazó, lo que tenemos es que el efecto sobre el precio que pagan los consumidores, que reciben los vendedores y la cantidad final termina siendo el mismo, ¿sí? Entonces, no es tan relevante sobre quién se cobra el impuesto en la práctica, sobre quién se ejerce el cobro administrativo del impuesto, sino que lo que vamos a ver es cómo luego eso, lo que importa ver es la incidencia del impuesto, que ahora después se las voy a explicar en unos minutitos, antes de terminar, espero llegar. Esto es algo que ya lo vimos, el cálculo del ingreso fiscal, lo adelantamos. Y entonces lo que nos importa ver ahora también es lo de la pérdida social neta, que también lo adelantamos y que dijimos que eran estas dos áreas. Y
¿qué hay que entender qué hay que mencionar para entender el efecto de pérdida del impuesto? Bueno, lo tenemos escrito acá a continuación. A ver, déjenme ver una cosita. Si lo tengo. No, lo borré. Perdón. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una pérdida asociada, perdón, no es A más B, me equivoqué. Acá es B más C, chicos, ¿sí? Esperen que me lo anoto que lo copié, lo escribí mal. Esperen que lo corrijo, ¿sí? Acá la pérdida que tenemos por a partir de que se reduce el intercambio, o los beneficios que dejamos de disfrutar como sociedad, porque el intercambio se reduce, porque se cobra un impuesto que eleva el precio final que pagan los consumidores, son las áreas B más C, ¿sí? Entonces, esa es la pérdida social irrecuperable, y que están dados porque los consumidores pagan más caro y consumen menos, o sea, por los dos efectos, los consumidores están peor, o parcialmente peor, y los productores están peor también porque pueden vender menos y terminan cobrando menos. Y parte de eso que pierden los consumidores y los productores no es apropiado por el Estado como recaudación. B y C son lo que la sociedad pierde por incorporar el impuesto. Bien. Entonces hagamos un pequeño repaso de cómo es la acumulación de efectos de un impuesto. Esta es la situación inicial sin impuestos. Una situación de un mercado en equilibrio. Identificado en color verde y en color celeste los excedentes de consumidor y productor. Luego le incorpora un impuesto, que en este caso está sobre la oferta, sobre los compradores, pero que es indistinto que sea uno u otro, sobre un lado u otro del mercado. Luego, a partir de eso, ¿qué identificamos? El precio que pagan los demandantes, el precio que reciben los oferentes, y la nueva cantidad de equilibrio. ¿Sí? La diferencia entre ambos es la recaudación impositiva. Recaudación impositiva que a propósito está señalada o dividida en dos colores separados. Ahora vamos a ver qué es eso. Y en último lugar, lo que tenemos es esa área pintada o sombreada en negro que representa la pérdida de bienestar de la sociedad. La recaudación es todo esto, ¿sí? Lo sombreado en verde más oscuro, en azulado más oscuro y en negro son las pérdidas de excedentes de los consumidores y productores, que parte va como recaudación y parte se pierde de manera neta, porque nadie se apropia de eso. Bien, ahora lo que vamos a presentar rapidito es cómo puede ser que el efecto sobre el bienestar sea diferente dadas las distintas elasticidades de las funciones de demanda y oferta. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que dada, por ejemplo, una función de oferta inelástica, el área de pérdida social neta, B más C, es diferente según sea el caso. El triangulito que se pierde de excedente del consumidor, este es B, es bastante más pequeño que lo que se pierde en el excedente del productor. Pero en el conjunto, cuando tenemos una oferta inelástica, el tamaño de la pérdida social neta es relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque cuando la oferta es inelástica, la caída en la cantidad es pequeña, ¿sí? Por lo tanto, la pérdida de bienestar termina siendo pequeña, ¿sí? El efecto es muy grande en precio, ¿sí? Hay una cuña muy grande entre el precio que pagan los consumidores y el que reciben los productores. Pero en términos de cantidad, el efecto es bastante pequeño. Hay una diferencia muy grande en precio. Esto que estoy
marcando en negro es lo que correspondería a la recaudación, ¿sí? Vamos al caso siguiente. Cuando la oferta es elástica, si la oferta es elástica, pasa lo contrario que nos pasaba antes. Tenemos mucho efecto en cantidad por incorporar el impuesto, pero comparativamente con el caso anterior, menor efecto en precio. ¿Mm? Si superpusiéramos la misma función de demanda, perdón, si a la misma función de demanda le superpusiera una función de oferta más empinada, así, el tamaño de esta área roja contra el tamaño del área roja en el otro gráfico, este sería mucho menor, ¿sí? Esta área es proporcionalmente menor que esta área, ¿sí? Para cierto nivel de impuesto. Entonces, la conclusión es que cuando tengo oferta elástica, el efecto en bienestar termina siendo mayor. La pérdida termina siendo mayor. A un mismo nivel de impuesto incorporado, ¿sí? A un mismo valor de impuesto incorporado. Lo mismo pasa cuando tenemos demanda inelástica respecto del caso de demanda elástica, ¿sí? Cuando tenemos demanda elástica para similares niveles de impuesto, los efectos de pérdida de bienestar son mayores, ¿sí? Por lo tanto, en mercados más elásticos o con alguno de los componentes más elásticos, un impuesto genera, entre comillas, más daño en términos de pérdida de bienestar que cuando el componente de demanda o de oferta es inelástico, ¿sí? Es una primera lectura o aprendizaje que tenemos. Para ir completando, déjenme ver cuánto nos queda, creo que llegamos. Lo que tenemos que ver es lo que llamamos incidencia impositiva. ¿Mm? Cómo se distribuye la carga del impuesto. Vuelvo unas diapos para atrás para mostrar una cosa que les anticipé. ¿Qué les dije acá? Perdón. ¿Qué les dije acá? Acá les dije que esta es la carga del impuesto, la recaudación total. Y esto es A y esto es D. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos decir? Que del total de recaudación, acuérdense que el total de recaudación es el monto del impuesto por la cantidad sobre la que cae impuesto, sobre la que se aplica impuesto. Del total de recaudación, una parte sale del excedente del consumidor y una parte sale del excedente del productor. De esta manera lo que podemos concluir es que es difícil imaginar que siempre pasa el caso que les dije hoy al comienzo, en que todo lo pagaban los consumidores. Es más fácil imaginarnos que en la mayor parte de los casos, del total de recaudación impositiva, una parte sale del excedente del consumidor y otra parte sale del excedente del productor. Por construcción, en este ejemplo gráfico que tenemos acá, en el que tenemos dos funciones que tienen la misma inclinación, la función de demanda y la función de oferta tienen inclinación pareciera igual a 1 y a -1 en cada caso, de manera que todo me queda simétrico, ¿sí? A un mismo nivel de impuesto, esta área parece igual que esta área, ¿sí? Por lo tanto, si son iguales y las dos conforman un total, el área A y el área D, ¿cómo son entre sí? ¿Iguales o distintas? ¿Qué les parece? Iguales. Iguales. Y si son iguales, ¿qué estamos diciendo respecto de cómo está distribuido ese impuesto entre las partes? ¿Está distribuido igual o distinto? Facundo. Igual. Igual. Los dos o las dos partes se hacen cargo de la misma parte o de la misma proporción del impuesto. Para decirlo fácil, 50-50 en este caso. ¿Sí? ¿Cómo está distribuido la carga del impuesto? Miti-miti. ¿Mm?
como vamos a ver, las elasticidades juegan un rol. Perdón, un segundito para atrás. Las elasticidades juegan... La pregunta es entonces, ¿en qué proporciones se distribuye la carga del impuesto? ¿Mm? Eso va a depender de la elasticidad, de la demanda y de la oferta. No tenemos tiempo para desarrollarlo, pero hay una formulita que van a practicar asociado a esto, que es lo que se llama fórmula de traslación, ¿sí? Que tiene que ver con cómo cae la distribución de impuestos. Cómo podemos calcular intuitivamente, a partir de conocer las elasticidades de la oferta y la demanda, cómo es que cae la distribución del impuesto, a quién le toca más. Pero acá les hago algo que creo que se los pregunté cuando dimos elasticidades, son elasticidades precio, acuérdense, ¿no? Porque lo que genera el impuesto es que cambia el precio, por lo tanto la elasticidad que me interesa es la elasticidad precio, de la demanda y de la oferta. Pero vayamos a algo que creo que, si no recuerdo mal, mencionamos cuando hablamos de elasticidades precio allá por la clase 2 o 3, ¿sí? De la segunda o tercera semana de clases. Fines de agosto, principios de septiembre. Y yo les pregunté, si ustedes fueran recaudadores de impuestos, que tuvieran que preocuparse por recaudar, ¿a quién le cobrarían impuestos? ¿A qué funciones de demanda? ¿Con qué elasticidad dijimos? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué habíamos dicho ahí? ¿A quién me convendría cobrarle? Si lo que me interesa es recaudar. ¿A una inelástica? A una inelástica. A una función de demanda inelástica. Entonces, aprovechando lo que me dijo Facundo, vayamos a ver lo que tenemos a continuación. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una función de oferta elástica y una función de demanda inelástica. Anticipando con lo que me dijo Facundo recién, lo pongo a Facundo a trabajar de vuelta. ¿Quién te parece que va a tener mayor parte de la carga del impuesto acá? ¿La demanda o la oferta? La oferta. ¿La oferta? Pero si me acabas de decir que le cobrarías un impuesto a algo que sea inelástico, Ah, entendí quién. ¿a quién le Claro, a quién le caería la mayor parte de la carga impositiva? sí, a A a la la demanda. demanda. Vamos a ver cómo es esto. Acuérdense que este es el precio sin impuesto. ¿Sí? Este es el impuesto. Sí. ¿A quién le cayó más proporción? Lo Y que sí, estoy diciendo claramente. es, esto es D en la gráfica inicial de hoy y esto es A. Perdón, esto es A. Todo esto es recaudación. ¿Sí? Todo esto es recaudación. Pero de este rectángulo grande de la recaudación, que viene por la suma de A más D, la parte que pierden el excedente del consumidor es mucho mayor que la parte que pierde el excedente del productor. Lo que es lo mismo que decir que los consumidores ponen mucho más de la carga del impuesto que los productores en este ejemplo. Cuando la demanda es inelástica, les toca afrontar más parte del impuesto. Mientras que si la oferta es más elástica comparada con la demanda, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque la demanda es más vertical, tiene más pendiente, ¿sí? Comparada con la otra. Entonces, si yo soy más inelástico, comparado con la otra pata, entre comillas, yo me puedo escapar menos de la carga del impuesto, justamente porque mi característica es ser inelástico. Y si me toca, y si no me puedo escapar mucho, que me escapo menos del impuesto, la mayor parte de la recaudación termina saliendo, entre comillas, de mis bolsillos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, la intuición atrás de esto? Sí. ¿Qué les parece? ¿O suena o no suena intuitivo? ¿Qué les parece? ¿Que sí o que no? Yo creo que sí, no sé. Lo Bien, demás. asumo el resto que se entiende también lo mismo. Cuando tenemos otros casos, oferta inelástica, demanda elástica, la oferta es mucho más vertical que la demanda, entonces, ¿a quién le cae mayor parte? Esto es A y esto es D dentro de toda la recaudación.
Cuando la que es inelástica es la oferta, el que aporta más parte del impuesto son los oferentes, ¿sí? Es el lado de la oferta. Algo más por acá. Este es un resumen de casos, ¿sí? Según más o menos elasticidad de una y de otra, ¿sí? Cuando el área roja es chica respecto de la celeste, esto lo tomé de otro lado, ¿no? Por eso los colores. Cuando el área roja es pequeña respecto de la celeste, lo que decimos es que el que paga más parte de la carga tributaria es la oferta. En la parte celeste es el equivalente al área D en nuestro gráfico. Y nos damos cuenta que acá la demanda es mucho más aplanada que la oferta. Por lo tanto, la demanda que paga la parte roja o aporta la parte roja, aporta mucho menos del impuesto de lo que aporta la oferta. Estos son distintos casos de combinación de elasticidad de uno y de otro, ¿sí? Para entender qué puede pasar en cada caso. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por las pendientes relativas de una y de otra. ¿Qué más tenemos por acá? Y acá tenemos casos extremos. Oferta perfectamente elástica, todo lo pagan los consumidores. Cuando la oferta es perfectamente inelástica, perdón. Los vendedores pagan todo. Me equivoqué en el comentario, perdón. Oferta perfectamente inelástica, oferta vertical, los vendedores pagan todo, los oferentes. Oferta perfectamente elástica, oferta horizontal, los compradores, la demanda pagan todo el impuesto. ¿Sí? Cuando tenemos demanda completamente inelástica, es decir, vertical, la demanda, ¿quién paga todo el impuesto? Cuando la demanda es completamente inelástica. ¿Quién les parece que paga todo el impuesto? El La consumidor. demanda. La demanda, los compradores, lo tenemos escrito por acá abajo. ¿Sí? Perdón, por acá abajo. En el ejemplo extremo que yo les había dicho, yo como consumidor de insulina que no puedo cambiar, si a la insulina le ponen impuesto y yo soy el que paga de mi bolsillo el producto, todo el impuesto me cae a mí. Es el caso particular que les dije hoy al principio. El costo de producción es 100, le pongo un impuesto, se va a 120. ¿Quién paga todos los 20 pesos adicionales por el impuesto? El consumidor. ¿Sí? Hoy les dije que ese era un caso particular. Este es un caso particular, cuando la demanda es perfectamente inelástica. Y el último caso es cuando la demanda es perfectamente elástica. Por lo tanto, la demanda es horizontal. Los que pagan todo el impuesto son los vendedores, es la oferta. ¿Sí? Entonces, con esto completamos el contenido de la clase de hoy. ¿Sí? Y llegamos justo a horario. ¿Dónde arrancamos la clase que viene? A completar por ahí alguna cosita de monopolio y a presentar el resto de los casos de competencia imperfecta que nos queda por ver. ¿Qué quedó de esta clase para que vean ustedes? Los casos de cuotas de producción luego de precios mínimos. ¿Sí? Así que les pido que miren eso, teniendo en cuenta que estos temas son muy habituales para evaluar en exámenes finales, coloquios o parciales. Así que les pido que estos temas les presten mucha atención. Así que terminamos hoy por hoy terminamos acá. Me despido. Gracias ahora por acompañarnos y darme una mano, como siempre. Chicos, hasta la próxima. Cualquier cosa a disposición. Chao, chicos. No, profe, Cuídense. Chao. igualmente. Hasta luego.